Bienvenidos a un nuevo videito Jikook con más Jikook. Como siempre tenemos nuevas cositas de nuestros bebés, pero es así muchísimas actualizaciones por parte de Jungkook. Así que vamos a analizar todo lo que estuvo publicando, así que sin más, comencemos. Vamos con esta parte que es bastante importante. Esto es lo que publicaría Jungkook en IG. Estoy buscando a alguien que pueda tomar videos y fotos increíblemente buenos de mí. De alguna manera yo mismo resolveré lo del equipo. Por favor, contácteme de alguna forma. Buscando a alguien para que me grabe en serio, y si también eres bueno editando, vayamos de gira juntos. A lo que ahora que han pasado unos meses, Black and White actualizó esto en su página de IG, donde dice con Jimin y Jungkook todos los derechos reservados, y dice desde 2019. Y también estas serían las fotitos que tomaría Black and White tanto de Jimin como de Jungkook. Por supuesto, esa marca de agua deja bastante que pensar, y para mí puede ser que sea una confirmación, incluso porque dice desde 2019. También, como ya sabemos, Black and White siempre ha estado con ellos desde muchísimo antes, y que también tanto Jimin y Jungkook saben acerca de Black and White. La razón por la que sabemos que Jimin y Jungkook saben de Black and White es que ya van varias ocasiones en donde Jimin y Jungkook saludan a Black and White o posan para Black and White, como este momento donde Jungkook voltea hacia Black and White y saluda a Black and White. Incluso Jimin también posa para Black and White. Esto no ha ocurrido solo una vez, sino que ya van 2 veces, incluso más. Pero Jimin también reconoce a Black and White y también saluda a Black and White. Continuamos con todo BTS. Esta fotito sería publicada por Tae en un restaurante. Aquí los vemos que fueron a comer todos juntos. Y por supuesto, de nuevo Jimin y Jungkook uno al lado del otro. También se les vería tanto a Tae como a Hobby como a Jungkook grabar TikToks juntos en diferentes locaciones. Veríamos en letras de cámara de cómo se grabaron esos TikToks juntos. También Jungkook llegaría solo en un auto, pero llegaría a un gimnasio. También se le vería a Tae y a Hobby acudir, pero Jungkook saldría solo, como ya les dije, haciendo como sus actividades en modo solitario. Hi JK! 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 Hey JK! JK! Thank you. Esta sería la llegada de Jungkook, pero esto al hotel.
Jungkook aquí fue grabado desde una moto bastante cerca de él. Aquí no estaba con su seguridad, así que Jungkook se sorprendió un poco al ver que lo estaban grabando y justo ahí. También Jin estaría compartiendo algunas fotos y podríamos ver tanto la manita de Jimin como la de Jungkook. Así que precisamente estaban ahí con Jin. Si te quieres divertir. También se vería a Jungkook por París, pero esta vez entrando a un restaurante. Y también saliendo del restaurante. Vemos también videito de Jimin y Jin saliendo juntos, pero esto ya tiene un día o dos. Jungkook también saliendo del hotel. Y esta sería su última publicación en IG. Compartiría esta foto con Jin y después un video. 영상인데? 아유, 진짜 라면. Y esto sería al parecer lo último. Llegarían todos a la Torre Eiffel. Jungkook se bajaría del auto aparentemente con Nam. Jungkook ya estaba en la entrada, Jimin apenas iba bajando del auto. Y esta sería una fotito hermosa que nos regalaron de los dos juntos en la Torre Eiffel. Vemos a Jimin simplemente observando y Jungkook tomando fotos o video. Y esta sería la foto completa, hermosa. Y esta sería la salida, Jimin volteando hacia atrás como si estuviera esperando a alguien, como si estuviera esperando a Jungkook, pero no se puede detener y simplemente es enviado a su auto de vuelta. Jungkook sale después, pero limpiándose esta vez los labios. Jungkook también en este momento pudo intentar ir hacia el auto de Jimin, pero es redirigido hacia otro auto. La cantante Park Ji-young, que interpreta la canción compartida recientemente por Jungkook en sus reels, es la misma que lanzó Ceremonia de Mayor Edad, que Jimin y Jungkook interpretaron juntos en 2016. También aquí quiero agregar algunos detalles como la Estatua de la Libertad, donde ya podemos ver estos colores arco iris,
Y que si vamos al Golden Close al Fil en Tokio, vemos esta rueda de la fortuna con esos colores de arco iris. Y en la parte donde la canción dice el amor puede ir en ambos sentidos. Puede haber sido coincidencia, pero como es Jungkook, para mí Jungkook no da paso sin guarache. Igualmente habría referencias a la Estatua de la Libertad. Vemos aquí esta referencia que Jungkook pone, al igual que en Are You Sure con la Estatua de la Libertad. Y ahora sí, comencemos con uno de los videos más hermosos que pudo haber compartido Jungkook, ya no solo por la Torre Eiffel ni por el día, sino porque la letra de la canción realmente es hermosa. Para mí es muy de Jungkook a Jimin, así que por qué no analizar esta letra cuidadosamente. Comenzaríamos con los sueños para ti y para mí. Desde un inicio ya es como para otra persona la canción. Se convierten en luz y se escapan. Esto se podría interpretar si esto fuera de Jimin hacia Jungkook. Todas las metas y sueños tanto de Jimin y Jungkook que comparten han trascendido la realidad del ojo público. Creo que esto ya lo vimos también con ellos y que ellos mismos lo dijeron. Cuando ellos están solos, sin cámaras, sin nadie alrededor, están muchísimo más cómodos. Se convierten en luz y escapan. Puede ser su deseo de tener su espacio seguro, lejos de las cámaras y las presiones, donde pueden ser simplemente ellos mismos y ver florecer su vínculo sin restricciones. También en los últimos días vemos que no han salido juntos, puede ser porque no quieren exponerse al ojo público o que inmediatamente si ellos salen juntos explote todo, como ya lo hizo cuando Jungkook fue a dejar al auto a Jimin, que inmediatamente los dos recibieron odio, y a raíz de eso para mí solamente quieren estar como juntos en el hotel, donde estén tranquilos, donde puedan estar juntos y donde no se arme un revuelo, un escándalo porque están juntos. Hacia algún lugar allí surgirán un futuro seguro, algo que solo ellos conozcan, un lugar a donde ellos van y solo ellos conocen, donde solo los dos pueden estar juntos libremente, sin ser juzgados, sin etiquetas, en su mundo, como en Are You Sure. La canción que hemos construido para nosotros. Esto podría ser la canción que hemos construido para nosotros, puede ser la historia que han construido para ellos. Crece y se convierte en un bosque. Su relación ha dejado de ser algo pequeño, algo frágil, para convertirse en algo inmenso, sólido, protector, algo estable, un bosque que los aísla y protege del caos exterior, para construir una vida de paz. Ya lo habíamos visto antes con ellos. Jungkook también incluso habló sobre que en un futuro quiere como llevar una vida más tranquila, y sí, muy posiblemente esa vida más tranquila sea fuera de las cámaras. También en esta parte podemos recalcar la palabra construir. Y es como si Jungkook le dijera a Jimin: yo voy a trabajar todos los días para crearla para ti, para tener esa paz, construir esa paz. Ya que la paz no es algo que simplemente sucede o se encuentra por accidente, requiere esfuerzo, cimiento y trabajo diario. Por supuesto, Jungkook quiere ese espacio seguro, tranquilo, bloqueando todo lo que puede lastimar a Jimin. Te la haré escuchar toda, o te lo haré escuchar todo. Te la haré escuchar. Jungkook es el medio para calmar a Jimin. En un mundo lleno de ruido, críticas, gritos, ya sabemos todo el hate que siempre cae cuando están juntos, Jungkook vuelve a reafirmar que siempre va a estar para Jimin. El sueño de todos estos momentos. Estos momentos abarca absolutamente todo.
desde que eran más pequeños, cómo comenzaron juntos, cómo han crecido juntos, todo lo que han vivido juntos, las risas, las carcajadas, las miradas, todos los momentos, por supuesto también el agotamiento, los momentos tristes, cuando tuvieron que irse al servicio militar, pero aún así son piezas que han vivido juntos y son parte de los dos. Y la parte de el sueño. La palabra sueño encierra una dualidad muy preciosa y muy íntima. El verdadero sueño es el milagro de tenerse el uno al otro, hasta que por momentos es muy hermoso pero también parece irreal. Es como si Jungkook le estuviera diciendo a Jimin, mira todo lo que hemos pasado, mira todo lo que hemos sobrevivido y aún así nadie puede derrumbarnos, estamos juntos. Nos protegerá a ti y a mí. Todo lo que han construido juntos sirve como una barrera impenetrable para evitar que el ruido del mundo los lastime. Su salud emocional y mental siempre estará a salvo mientras se mantengan aferrados a lo que saben que es real entre ellos. A ti y a mí. Y podemos notar que en esta parte, si esta parte es de Jungkook, a Jimin no dice yo te protegeré a ti, como si Jimin fuera débil, ni tú me protegerás a mí. Habla en plural. Al decir nos protegerá, es que los dos están en el mismo barco y son igualmente importantes. Son el soporte del otro cuando cualquiera de los dos no tenga fuerzas para continuar. ¿Qué es lo que estás deseando? Es una forma de decirle, deja de preocuparte por lo que el mundo quiere de ti o lo que el grupo necesita. ¿Qué quieres tú? Jungkook tampoco juzgará la respuesta, ya sea que la otra persona o en este caso Jimin desea un descanso, llorar o escapar o simplemente estar en silencio. Jungkook está dispuesto a dárselo. Jungkook siempre va a estar presente con Jimin, sea cual sea el anhelo de Jimin. Jungkook no se va a asustar ni alejar, está ahí para recibir esa carga. Estemos juntos. Estemos es una invitación, un acuerdo de dos partes. La paz de la que hablan solo funciona si ambos eligen activamente tomarse de la mano todos los días. Y esto refuerza la idea de que son un equipo y que el uno al otro se dan fuerza ambos por igual. De nuevo se vuelve a repetir estemos juntos, pero agregando ahora para siempre. Y esto es como la culminación de su rol como protector, afirmando que esta dedicación a Jimin no es temporal, sino una ley absoluta en su vida. Todos los significados, Jungkook le está diciendo a Jimin que no necesita filtrar sus emociones cuando está con él. Y también es una forma de quitarle la pesada armadura de estrella global y tratarlo como un ser humano vulnerable. No siempre tiene que estar bien o ser el pilar de todos. Y estar vivos para ellos significa sentir la energía ensordecedora de miles de personas coreando su nombre, pero también significa el zumbido del silencio en una habitación de hotel, a miles de kilómetros de casa, o el dolor de lesiones después de una coreografía brutal. Jungkook se posiciona aquí como el compañero que ha estado en primera fila para ver absolutamente todos esos matices en Jimin. Es como una confirmación que él conoce cada una de esas versiones y las acepta sin reservas. Sé que esto duele, pesa y asfixia porque todo esto también es parte de estar vivo. Se han visto en diferentes etapas, se han conocido en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, diferentes circunstancias también. Así que esto realmente es parte de su viaje juntos. Incluso las sonrisas que se perdieron. Jungkook ha sido testigo de los momentos de presión, el agotamiento o las críticas. Por supuesto, todo el hate que les cae siempre que están juntos, sobre todo a Jimin, y cómo esto puede dañar a Jimin. Aquí es donde Jungkook puede tomar un camino mucho más maduro y protector. Al incluir esas sonrisas perdidas dentro de los significados de estar vivos, valida esa tristeza como algo completamente normal y aceptable. La palabra incluso es clave, le está diciendo acepto toda nuestra historia y te amo por completo. Incluso en nuestras épocas donde no tenías la fuerza para sonreír. A otro tú y a otro yo. Al hablar de otro tú y otro yo, al hablar de otro tú,
y otro yo. Se está reconociendo que ya no son los mismos de antes. Pueden que hayan cambiado y hayan también aprendido. Ya no tienen que esforzarse por mantener una versión antigua de sí mismos o para complacer a los demás, o para mantener una dinámica que ya no encaja. Al incluir el otro yo, Jungkook también pide esa misma paciencia para sí mismo. Jungkook también ha cambiado y confía que también esta persona también abrazará las versiones futuras y más adultas de él. Esto sería Jimin. Sin duda los encontrarán, o seguramente los encontraremos. Sin duda o seguramente, Jungkook no le está dando una falsa esperanza, le está dando un hecho innegable, su propia seguridad inquebrantable, para compensar cualquier inseguridad que pueda sentir la otra persona, en este caso, pues Jimin. No importa qué tan perdidos, agotados o diferentes nos sintamos hoy, te garantizo que vamos a llegar al otro lado y volveremos a estar bien. Esta línea concluye perfectamente la idea de sonrisas perdidas. Valida que el dolor y el cambio no son en vano. Todo ese proceso difícil nos va a llevar a encontrar algo mucho más valioso y maduro. El final de esa profunda desesperación. Por supuesto, nada ha sido fácil para ellos, tampoco ha sido color de rosa. Al usar la palabra tan fuerte como desesperación, está validando esos momentos que han sentido que el mundo se les viene encima y no pueden respirar por la presión. Al ubicarse justo en el final de esa desesperación, le está diciendo que él está dispuesto a caminar por cualquier lugar solo por él. Hablar del final de la desesperación implica que el dolor tiene un tope. Jungkook promete que esa crisis no será eterna. Llegarán al fondo, pero a partir de ahí solo queda subir. Nos unirá a ti y a mí, que literalmente se traduce como nos atará a ti y a mí. El sufrimiento no va a abrir una brecha entre ellos. Al contrario, la desesperación de la que hablamos antes actúa como un nudo ciego. Mientras más tiren de la cuerda y más difícil se ponga, la situación más fuerte y apretado será el lazo que los une. El resultado final siempre será terminar más juntos que antes. Descansa aquí un momento. Es como si Jungkook le estuviera diciendo: deja de cuidar al resto del mundo por un segundo, aquí conmigo es tu turno de ser cuidado. El aquí no es un lugar geográfico, es el mismo, le ofrece su hombro, su cercanía o simplemente su presencia, donde la otra persona puede apagar el motor y soltar el control. En este caso Jimin solo le pide que tome un momento, una pausa breve y vital para recargar fuerzas antes de volver a salir a enfrentar al mundo. Y esta parte me vendría un poquito de recuerdo 34 You de nuevo, porque dice en voz alta puedes llorar. Así que cuando tus lágrimas caigan como un río, estaré ahí para ti, pero tú también tienes que estar ahí para mí. Y esta sería la parte final de la canción, infinitamente, así es, infinitamente. Infinitamente la respuesta pacífica a la pregunta ¿te cansarás de cuidarme? Jungkook le responde que sus brazos, sus hombros, siempre estarán ahí inagotables y Jungkook siempre estará ahí presente. Así es, y deteniendo cualquier sentimiento de dudas, es como si Jungkook estuviera diciendo te lo digo en serio, es un hecho, esto es real. Es una confirmación de que él ya ha tomado su decisión de vida y no hay vuelta atrás.